Tenemos el gusto de tener a Lara Bossinger. Ella es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM en la Unidad Oaxaca. Lara hizo su licenciatura y maestría en la Universidad de Colón, en Alemania, y también tiene una maestría en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y se doctoró también en la Universidad de Colonia con Peter Littleman, ¿no? Después estuvo de postdoc unos meses en el Max Planck, en Leipzig, y en 2018 estuvo de postdoc en postdoc de GAPA en la UNAM, en Oaxaca, y en 2020 ya como profesora, no, investigadora asociada, ¿no? Y a partir del 24 ya es profesora titular. Y recientemente, Lara fue galardonada con el premio Humalca en 2024 por sus eh, grandes contribuciones a la investigación en matemáticas. Entonces, pues muchas gracias, Lara, por aceptar la invitación y adelante. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Es mi primera vez en el Sinvesta. Ya llevo 7 años en México y por alguna razón nunca he venido. Entonces, un gusto estar acá, ver sus bonitas instalaciones y también ver mucha gente joven en la charla. Eso me da mucho gusto. Bienvenidos los nuevos ingresos a su primer coloquio. Espero que les guste. Me gusta que no tienen como experiencia de coloquios antes, así que es como una hoja blanca y estoy la primera que puede impregnarla. Entonces les voy a hablar de un área de las matemáticas que me gusta mucho, que son las álgebras de conglomerado. Les voy a platicar un poco del contexto de este área, sus bases y luego un par de aplicaciones que me interesan. Entonces vamos a empezar con este mapa de ubicar las álgebras de conglomerado en las matemáticas. Y eso es un mapa que no es completo, o sea, cada año hay más aplicaciones y se encuentran en más lados, pero en general eso es como algunas áreas donde podemos encontrar esas álgebras. Y voy a empezar a llenarlos. Entonces, si alguna burbuja acá les llama el interés, pues se pueden fijar en esa y vamos a llenar. Entonces, aquí no sé si se ven, sí. Pues como son álgebras, hay muchas aplicaciones o mucha conexión en álgebra, otras áreas en álgebra, y les voy a platicar un poco de positividad total, que es como su origen, y también aparecen en representaciones o categorías. La combinatoria es como la siguiente burbuja inicial del área, donde encontramos sistemas de raíces, grupos de Coxeter o gráficas que se llaman gráficas planares bipolares o gráficas Plavik, que son como muy cercanas a la teoría. Luego un poco de teoría de números, como los números de Markov. Eso va a ser un ejemplo que les voy a presentar un poco más a detalle. Hay conexiones a la geometría y aquí estamos sobre todo en la geometría tropical o la geometría tórica, pero también hay conexiones con la teoría de espacios de Teichmüller y triangulaciones en superficies. En la topología encontramos más recientemente aplicaciones en la teoría de nudos. También les voy a mencionar ahí un ejemplo. Y también conexiones con grupos de trenzas y grupos de Lie. En la física teórica, y esto es por el momento, bueno, ahorita en este momento mi aplicación favorita a la teoría, teoría, no de simetrías, no, a ver, amplitudes de dispersión, esa es la palabra clave, teoría de partículas. Y en la análisis, sin análisis o física, encontramos sobre todo con su combinatoria, como encargando o como ay, se me fue la palabra. Pero bueno, sí, indexando soluciones a, por ejemplo, la ecuación de KP, las ecuaciones de ondas. Entonces, eso es como un poco el panorama. No les voy a poder hablar de todos esos, pero vamos poco a poco. Nos quedamos esta charla en álgebra, positividad total y la teoría básica de álgebras de conglomerado.
y luego les menciono algo de teoría de nudos, algo de números de Markov y algo de amplitudes de dispersión. Cualquier pregunta que tienen o si les interesa otra aplicación, con gusto también me pueden preguntar después, hablarme, buscar mi correo, lo que sea. Entonces, aquí como una breve historia, esos álgebras fueron encontrados o definidas por los matemáticos rusos, Sergei Fomin y Andrei Selevinsky en el año 2001. O sea, estamos en un área reciente, joven de matemáticas, como vamos tan lentos como matemáticos, los 20 cachos años todavía es joven. Y esta estructura de conglomerados se observó en la teoría de positividad total de matrices, de álgebra lineal, y en grupos cuánticos, en álgebras de Lie o teoría de representaciones. Pero desde entonces pues se han encontrado muchas más aplicaciones, hay un montón de artículos, creo que esos números no son actuales, en algún momento lo puse en Google, me salieron 1700 artículos al respecto, pero ya no es tan fácil encontrarlo porque, bueno, en inglés se llaman álgebras cluster y cluster también viene en otras áreas, así que, bueno, quién sabe, pero tienen su propia clasificación y la gente del área está muy orgullosa de este detalle. Entonces, esos dos son como los padres de las álgebras de conglomerado. No, voy al revés. Aquí, ok. Entonces, con eso se termina la parte nada más de hablar, de motivación, y vamos a como empezar con las matemáticas. ¿Tienen preguntas o dudas hasta ahora? Listo. Ok. Entonces, aquí vamos al origen de las álgebras de conglomerado, y como ya mencioné, es en álgebra lineal, en la positividad total de matrices. Y aquí, de una manera muy sencilla, una matriz, en mi ejemplo van a ser matrices 2 por n, 2 por 4, se puede generalizar, se llama totalmente positiva. Si es de rango completo, eso ya es su posición, y que además todos los menores, 2 por 2, que son submatrices, los determinantes de esos se llaman menores, son números reales positivos. Es decir, un menor en este caso depende de los índices y j que me escogen las columnas de mi matriz y tomo el determinante de esta submatriz. Entonces, si estos son reales positivos, mi matriz se llama totalmente positiva. Como es de rango 2, sé que son no cero. Bueno, que existe al menos uno que no es cero. Aquí un ejemplo que podemos calcular, a ver si sale. Entonces, si mis índices son 1 y 2, escojo los primeros 2 columnas y calculo el determinante que me sale 2. Pueden hacer la cuenta en su cabeza, quizá 1, 3 es otro ejemplo. 1, 4, ¿quién me puede decir cuál va a ser el menor 1, 4? 1 también, ¿verdad? Bien, lo hice bien. A ver, ¿qué más? 2, 3. Me sale 6, muy bien. Ya vemos que hay entradas negativas, pero los menores salen positivos, ¿no? Y aquí el último, 2, 4, bueno, penúltimo. Y 3, 4, ¿cuál es el más complicado? Muy bien, perfecto. Súper. Entonces, nuestra primera observación es que las entradas de la matriz no tienen que ser reales positivos para que salga totalmente positiva, ¿no? Y esa es una observación que realmente no me gusta mucho esta parte de mis diapositivas, porque yo, la verdad, si me dan esos números, no puedo hacer esta conclusión. Se me hace un poco al azar. Pero es una ecuación que vale y que vale en general. Si me tomo los menores 1, 2 y 3, 4 y su producto, eso va a ser 2 por 2. Y 1, 4, 2, 3. 1 por 10. 6, perdón, ¿dónde está? Aquí. 1 por 6. Me sale 10, que es también el valor si multiplico los dos menores restantes. ¿Okay? Entonces, eso vale en este caso. No quiero decir que esta observación ya es suficiente para hacer una conjetura, pero pueden checar. Si se aburren, a partir de ahora pueden hacer este ejercicio. Toman una matriz con entradas generales y verifiquen que siempre se cumple esta relación. Y eso nos da acceso a una pregunta,
Y bueno, en este área de positividad total, lo que queremos hacer principalmente es determinar si una matriz es totalmente positiva o no. Con eso, este ejemplo 2×4 quizá lo pueden hacer calculando todos los menores, no hay gran problema, pero se puede imaginar que este problema se hace más complejo cuando crecen mis matrices. Entonces, si estamos interesados en matrices más grandes, nos interesa hacer este cálculo más rápido posible. Entonces, lo queremos hacer de manera eficiente. Y esas ecuaciones nos puede ayudar, porque si nos fijamos, en esta ecuación solo aparece la operación de suma y de producto. No aparece ninguna subtracción. Es decir, si sé que todos los menores del lado izquierdo, más, por ejemplo, el menor 1, 3, son reales positivos, ya no hay otra opción para el 2, 4, que también debe ser real y positivo. Entonces, esa es la observación. No es necesario en este caso calcular todos los menores. Con 5 de 6 ya podemos verificar positividad. Y esta coincidencia, esta colección de menores que nos garantiza que la matriz es totalmente positiva, se llama un test de positividad. Entonces, la siguiente pregunta, como teniendo en mente que queremos verificar positividad total en matrices, es cómo podemos encontrar esos test de positividad, todos los conjuntos minimales de menores que ya me garantizan que la matriz es real, totalmente positiva. Y en este ejemplo nos podemos ayudar graficando o visualizando los menores que están parte del test. Si se fijan acá al lado izquierdo, tengo un cuadrilátero con un triangulado, no, con una triangulación de un cuadrilátero, donde si pongo los números 1 a 4 a las esquinas, todos los arcos internos y de la frontera, sus índices me codifican el test de positividad. O sea, cada arco que tengo acá, cada arista, tiene los índices que corresponden a un test de positividad. Y además, si cambio la triangulación, perdón mi español, estaba en Alemania los últimos 2 meses y creo que ya perdí algo de español. Por favor, corrígeme. Entonces, si cambio la triangulación, porque eso fue como, lo escogí así, no es canónico. Si lo cambio, me salen los índices para el otro test de positividad. Y esta geometría pequeña que observamos acá, una triangulación de una superficie que es un disco con puntos marcados en este caso, quizá la vieron antes, sobre todo en combinación con esta relación. Y a lo que me refiero acá, o quizá les doy un segundo. A ver, ¿se acuerdan de alguna fórmula que tiene que ver con longitudes de arcos, un cuadrilátero, una triangulación y una relación de las longitudes? Sí, esta que se llama. Ajá. Ajá. ¿Y dónde está este cuadrilátero para que se cumple la fórmula esta? Ay, ya pasaron la prepa, la verdad. ¿Están acá para la maestría? Bueno, ya les doy el tip. Es esta, se llama la relación de Ptolomeo, donde tu cuadrilátero está, como sus vértices están en una circunferencia y se cumple justo esta relación entre las longitudes de los diagonales y las longitudes de los lados. Bueno, de aquí podemos hacer un brinco y eso se tiene que probar, pero no es tan complicado. Lo hemos visto ahora para un cuadrilátero, o sea, nuestro n-ágono tiene 4 esquinas, pero se cumple también para n-ágonos con más esquinas, con n esquinas. Y de ahí hay una relación con los matrices 2 por n y su positividad total. Si tú me das una matriz 2 por n y quieres saber si es totalmente positivo o no, te puedo checar los menores que están en correspondencia con cualquier triangulación de un n-ágono, ¿no? Así como lo vimos, los arcos miran los índices de los menores que tengo que checar.
Y cualquier triangulación me da un test de positividad. Y además, cualquier dos triangulaciones son relacionadas por secuencias de flips, donde me enfoco en un cuadrilátero y cambio el diagonal, ¿no? Entonces, eso es nuestra observación y eso también fue la primera observación que hicieron Fomin y Selevinsky. Y la idea ahora es tomar esta estructura algebraica, los test de positividad y su relación, y abstraer esta estructura para construir un álgebra. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sale? ¿Hasta acá preguntas? Solamente es para matrices 2 por Con esta combinatoria que estoy presentando, sí, pero hay una noción de test de positividad para matrices n por n, donde se incluyen también menores de otros tamaños, como de todos los menores. Se incluyen las entradas, que son los 1 menores, entonces ahí tenemos la condición que las entradas son reales positivos. Y hay una combinatoria similar, un poco más compleja, que también me codifica los test de positividad geométricamente de una matriz n por n. ¿Con esferas en varias dimensiones? Aquí es más bien, ahorita les voy a mostrar cómo puedo abstraer esta geometría de triangulaciones del enágono en algún modelo combinatorio que se puede generalizar de manera más natural. Y de este modelo más general, de carcajes o gráficas dirigidas, de ahí sale un modelo que sirve para matrices n por n. Super. Entonces, ok. Primero les quiero presentar el primer ejemplo de un álgebra de conglomerado asociado a esta combinatoria de las triangulaciones del enágono. Entonces, ya tenemos información algebraica, ¿no? Como los menores son polinomios en entradas en una matriz, son expresiones algebraicas. Estamos en un álgebra. Pero vamos a cambiar un poco nuestro enfoque ahora y vamos a estar trabajando en un campo que es generar un campo de funciones racionales generado por los menores. Entonces, los menores lo estamos pensando como variables. Y este campo acá contiene todas las expresiones racionales que se pueden imaginar en esos 5 menores. O puede ser que más que se puede imaginar. ¿Quién sabe? A dónde llega su imaginación. Pero bueno, el chiste es que construimos un álgebra dentro de este campo y lo construimos a partir de todos los menores que hemos encontrado que están en biyección con arcos en cualquier triangulación. Entonces, tenemos siempre nuestros menores iniciales y tenemos uno más en este caso porque solo había 6 en total, ¿no? Y este álgebra, entonces, ¿qué es? Pues dentro del campo son todas las expresiones polinomiales, o sea, tomando sumas y productos y subtracciones, ya no podemos dividir, de esos 6 elementos. Y este se llama el álgebra de conglomerado. Que quizá me quedo aquí. ¿Todos se acuerdan que es un álgebra? ¿Cómo se puede construir? No, lo importante es podemos multiplicar, podemos tomar sumas, podemos restar, no podemos dividir. En el campo sí podemos dividir, en el álgebra no podemos dividir. Entonces realmente se trata de un subconjunto en este campo. Y para gente con interés un poco más geométrico, quizás se han encontrado una vez la variedad que se llama la grassmanniana, que son como conjunto todos los espacios vectoriales, subespacios vectoriales en un espacio K a la n de cierta dimensión fija, que eso no es verdad, aquí es una K, si no, no tiene sentido, solo es un punto. Pero bueno, el chiste es que el álgebra que observamos acá está muy relacionado a la grassmanniana de subespacios de dimensión 2 en un espacio vectorial de dimensión 4. Bueno, lo dejo acá por si conocen la grassmanniana. También si tienen preguntas, con gusto lo explico. Es mi variedad favorita. Así, para decirlo. Hace un poco de comercial. Ok, entonces, ¿está bien eso? Álgebra, ¿se acuerdan? Campos,
polinomios. Bien, súper. Entonces, déjame explicar cómo Fomin y Selinsky intentaron o generalizaron este modelo combinatorio. Y la idea acá es de reemplazar una triangulación por un Carcaj, que es una gráfica dirigida. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues cada arco en mi triangulación y también la frontera lo voy a reemplazar por un vértice. Y luego hay una regla de cómo agrego flechas orientadas. Y la regla, a ver si lo tengo. No lo tengo, qué bien. La regla es que para cualquier triángulo que corresponde a 3 vértices, se agregan flechas en el sentido del reloj, de los manejillas del reloj. Y luego hay una excepción que puedo olvidarme de flechas que van de frontera a frontera, pero eso también no pasa nada si los incluyen, es nada más para simplificar. Entonces, en la triangulación tenemos arcos de dos tipos, ¿no? Los que están internos, que podemos hacer esta operación de flip, y los que están en la frontera, que siempre se van a quedar, o sea, esos no los podemos mover, porque si intentamos moverlo, pues ya no tenemos enágono, ¿no? Entonces, en el Carcaj me voy a acordar de esta información diciendo que la frontera son vértices congeladas, que no los voy a tocar, y adentro son vértices mutables, que en algún momento puedo hacer una operación de mutación que va a corresponder al flip. Y esta es la regla de mutación que funciona en el sentido que generaliza esta operación de flip. Primero, el Carcaj, la gráfica que tenemos, nunca va a tener unos ciclos o flechas que empiezan y terminan en el mismo vértice, o dos ciclos que van orientados entre dos vértices. Entonces, eso va a ser una suposición para las gráficas dirigidas que estoy considerando. Y si me encuentro entonces un vértice mutable, voy a hacer esos 3 pasos, una mutación en el Carcaj, que toma este Carcaj y lo va a reemplazar por otro. El otro Carcaj tiene el mismo número de vértices, solo voy a estar como localmente cambiando las flechas. Y eso es como lo voy a cambiar. Si en mi Carcaj tengo un camino orientado que pasa por mi vértice mutable, por ejemplo, si estoy mutando en el rosa, eso sería un camino que entra en mi algoritmo acá. Le voy a agregar una flecha directa entre el inicio y el fin del camino. Luego voy a cambiar la orientación de todas las flechas alrededor de mi vértice rosa acá. Y al final, porque puede pasar que en este paso voy a agregar 2 ciclos orientados, voy a eliminar un número maximal de 2 ciclos. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas a esta operación? Eso sería una tarea, sentarse con un Carcaj y hacer. Pero como no doy un curso, nada más una charla, se les voy a dejar la tarea. Me lo pueden mandar por correo, ¿eh? Siéntense, toman un Carcaj. Yo les reviso las tareas, lo prometo. ¿Dudas? Todo el ciclo. O sea, ves tu gráfica, si encuentras un 2 ciclo, lo sacas. Si te queda otro, encuentras otro 2 ciclo, lo sacas. No importa el orden o cuál sacas primero, vas a sacar la cantidad maximal de 2 ciclos orientados. Muy bien. Ok. Bueno, disculpa, viene otra capa de la mutación, ¿no? Porque teníamos 2 capas también en la construcción anterior. Tenemos la combinatoria y el álgebra. Entonces también tenemos que hacer algo con el álgebra, porque a cada vértice acá en mi Carcaj viene asociada un menor. Y si cambio el Carcaj, pues también tengo que decirles qué pasa con los menores, ¿no? Y ahí voy a cambiar justo un menor, y esa es la regla que observamos anteriormente, ¿no? La relación entre los menores. Y esta la voy a aprovechar para expresar mi nuevo menor en términos de los anteriores. Entonces, acá del lado derecho, lo único que hice fue traducir esta regla en términos ahora del Carcaj y sus flechas. Acá teníamos, por ejemplo,
un producto de menores que corresponden a lados paralelos en mi cuadrilátero. Bueno, lados uno al frente del otro. Y el otro, la otra suma los demás. Entonces aquí se traduce en variables que están asociados a flechas que entran en mi vértice y variables asociados a flechas que salen de mi vértice. Esos son como mis dos conjuntos. Y bueno, se traduce a esta suma. Entonces, hay esta noción no solo de mutación de Carcaj, pero también de mutación de semilla. Una semilla es el Carcaj junto con la información algebraica, que son las variables que asocian los vértices. Y la mutación de semilla, ¿qué hace? Pues muta el Carcaj en un vértice mutable y también cambia el conjunto de variables según esta fórmula que se llama regla de intercambio. ¿Ok? Bien. Vale, voy a avanzar porque si no me pierdo el tiempo. ¿Preguntas? Listo. Vamos a ver un ejemplo. Y ese es el ejemplo primero sencillo, pero no trivial que tenemos, donde nuestro Carcaj tiene dos vértices y una flecha y tengo dos variables. Aquí usé una notación común donde asocio los variables a los vértices directamente. No los tengo aparte como conjunto, nada más para simplificar. Entonces, si empiezo a hacer la mutación en el Carcaj, ¿qué pasa? Si regresamos a esta regla, los tres pasos. El primero es buscar caminos de longitud 2. ¿Cuántos caminos encontramos en nuestro Carcaj con una flecha? Voy a poner acá. No hay, ¿eh? Entonces podemos olvidar este paso. El segundo no lo podemos olvidar. Cambiar la orientación. Sí, hay una flecha y vamos a cambiar su orientación. Y el tercer paso también lo podemos olvidar porque no hay ciclos, ¿no? Entonces, en la mutación lo que pasa es que cambiamos la orientación de la flecha en cada paso, nada más. Lo único que hay que checar realmente es qué pasa con los variables y ahí vamos a enfocarnos en esta regla de mutación. Entonces, en el primer paso, si hago mutación en 1, aquí me enfoco en todas las flechas que entran al 1 y todas las flechas que salen del 1. ¿Cuántas flechas hay que entran? Ninguno, ¿no? En el producto vacío lo vamos a poner como 1 de convención. ¿Y cuántas flechas salen? Una, ¿no? Entonces la primera suma va a contener esta variable x2. Y dividimos por la variable que teníamos en el vértice antes. Entonces esta es la siguiente variable que asociamos al vértice 1. Y así podemos continuar. Si hacemos una vez más, pues ya se pone un poco más compleja la expresión porque ahora esta variable aparece en uno de los dos productos. La otra sigue 1 y dividimos por x2. Lo podemos simplificar a esta expresión. En el siguiente paso, ya se pone un poco más complicado, ¿no? Porque igual tenemos esta variable, hacemos mutación en 1. Entonces, esta es la variable que corresponde a las flechas que salen. El otro producto es vacío, pero tenemos que dividir por esta expresión. Bueno, se pueden sentar a hacer el cálculo. Lo hice para ustedes. Y tenemos suerte, podemos factorizar. Nos sale un factor de 1 más x2 en el denominador. Y el numerador es divisible por este factor. Entonces la expresión se simplifica bastante. Y esta es la variable que nos queda. Sí. Y así continuamos. Y en el siguiente paso otra vez empieza una simplificación. Y de hecho la nueva variable en 2 nos regresa a x1. Y hacemos un paso más. Y también hay otra simplificación. Eso se reduce a x2. Entonces, en este ejemplo muy pequeño observamos una periodicidad. Después de 5 mutaciones, regresamos al conjunto de variables que teníamos al inicio. Y el Carcaj, pues casi es el mismo, ¿no? Solo que cambiamos las variables 1 y 2. Entonces tenemos como esta permutación de las variables que nos regresa el mismo Carcaj. Entonces vamos a trabajar bajo esas permutaciones de vértices que nos regresan el mismo Carcaj.
Cuando mutas, olvidas las variables que tenías antes. Sí, bueno, siempre una. Me olvido una variable y esta sustituyo por otra. Estoy haciendo mutación en 1, entonces voy a tener una nueva variable 1. Siempre voy a cambiar una variable. Ok. Bueno, entonces eso lo vamos a identificar y encontramos un álgebra de conglomerado que la definición sigue del ejemplo anterior. Es el álgebra dentro de este campo de funciones racionales, donde acá pongo mis variables iniciales, que también se llaman variables de conglomerado. Y el álgebra está generado por todos los elementos que encontré en mi camino de hacer mutación. Entonces, en este ejemplo encontré 5 variables y con eso termina. Eso es mi álgebra. Mi álgebra está generado por esos 5 elementos. Bien. Un par de observaciones que podemos hacer aquí ya. Primero, y también como empezamos con la positividad, podemos observar positividad. O sea, podemos observar 2 cosas en las expresiones que encontramos. Primero, aunque estamos haciendo división y a veces dividimos en expresiones de esta forma, siempre nos regresa algo donde el denominador nada más es un monomio. Y ese tipo de expresiones racionales se llaman polinomios de Laurent, donde el denominador es un solo monomio, no hay sumas en el denominador. Y además, solo hay sumas en el enumerador, no tenemos ninguna subtracción. Y esas 2 observaciones resultaron ser ciertos en general. Lo primero, probaron de una vez Fomin y Selevinsky, y eso nos dice que cualquier variable de conglomerado que encontramos en nuestro camino de mutaciones siempre va a tener una expresión como polinomio de Laurent en las variables con las cuales empezamos. Eso es, en otras palabras, lo que dice ese teorema que se llama fenómeno de Laurent. Y también observaron la positividad, pero no lograron probarlo. Entonces, lo que hicieron es formular esta conjetura, que realmente los coeficientes en los polinomios de Laurent no son enteros, eso lo podrían probar, pero realmente son enteros positivos. Y eso fue una conjetura muy importante, dado que iniciaron con desde esa positividad total, ¿no? Y en la positividad total es muy importante saber que tus coeficientes son positivos, ¿no? Si no podemos hacer conclusiones sobre los valores de mis polinomios de Laurent, si evaluamos en reales positivos. Entonces fue una conjetura abierta en el área y mucha gente se dedicó a esta. Se logró probarla un par de años después. 2014 llegó al Archive, un paper de Grosshacking, Kiddy Koncevich. Se publicó creo que un poco después, o quizá el mismo año, no me acuerdo. Y dice que la conjetura es verdadera. Y eso también fue como había tanta atención en esa conjetura, eso fue como una apertura de álgebras de conglomerado a otras áreas. O sea, originalmente había mucha gente en teoría de representaciones y grupos cuánticos trabajando en eso, también con categorificaciones y cosas algebraicas, digamos, en un sentido amplio, pero no lograron como probar esa conjetura en su generalidad total. Hay mucha gente que probó casos y una disculpa a todos ellos que no estoy citando acá. Pero lo interesante de este artículo es que es gente que viene de geometría algebraica, en particular geometría biracional, y de física teórica, de simetría especular. Entonces, lo que hicieron acá es interpretar los coeficientes como ciertos conteos de discos en variedades Log-Calabi-Yau. Y teniendo esta interpretación como un conteo, lograron resolver esa conjetura, ¿no? Entonces, eso fue como, aquí se abrió todo el área, todas las aplicaciones a variedades Log-Calabi-Yau, geometría biracional, geometría tórica y simetría especular. Bien, eso es un poco un resumen de esta observación de los polinomios de Laurent que nos aparecen, pero podemos hacer otra, o bueno, lo dejo quizá para preguntas. Bien.
Listo. Ok. Quiero compartirles otra observación que podemos hacer en el ejemplo, muy importante, y eso fue que después de 5 mutaciones regresamos como los datos originales, los variables originales. Y eso es importante para nuestro álgebra, porque nuestro álgebra va a ser generado por todos esos variables que encontramos en el camino. Y podría pasar que nunca termina mi camino de mutaciones. Y ahí cambia algo para las álgebras, ¿no? Si están finitamente generadas o no. Como si preguntan a un algebrista, sí hay una distinción entre esos dos casos. Entonces, hay esta observación sobre la periodicidad del álgebra de conglomerado. Y lo vamos a llamar de tipo finito, el álgebra de conglomerado, si el conjunto de semillas, que son esos, ¿no? Carcaj más variables, si el conjunto de semillas es finito. O sea, no importa en qué dirección voy mutando, siempre voy a regresar a algo que ya encontré en algún momento. Y hay una lista finita de cuándo pasa eso. Y acá está la lista. Esos son los diagramas de Dynkin de tipo ADE o los simplemente lazados, si lo han escuchado antes. A, N y DN tienen un número n finito de vértices. Esos 3 son especiales, donde solo hay 6, 7 u 8 vértices. Y si toman alguno de esas gráficas y ponen cualquier orientación a sus flechas y empiezan a mutar, siempre van a observar esta periodicidad. Siempre van a tener un conjunto finito de semillas. También cumple si empiezan con un carcaj, que después de un número finito de mutaciones se ve como uno de esos, ¿no? Entonces, esos son los únicos casos donde tenemos esta finitud del conjunto de semillas. Y bueno, eso también es un resultado bastante interesante. No sé, como yo me formé en teoría de representaciones y ahí hay una clasificación que depende de diagramas de Dynkin, también lo hay en grupos de Coxeter, lo hay en singularidades, o sea, en muchas ramas de las matemáticas puras encontramos una clasificación por diagramas de Dynkin y ahí como también las álgebras de conglomerado como llegaron al corazón de las matemáticas puras de alguna manera, ¿no? Y de aquí también surgieron muchas aplicaciones. Ahí no en ningún lugar entra alguna condición de reducibilidad. O sea, simple. De, O sea, con tu bueno, si el álgebra es simple o tipo finito de representaciones o algo así. Ay, no. Ajá. Sí. Sí. Pero bueno, ¿qué significa simple? En algún modo puedes decir que el sistema de raíces asociados es finito, ¿no? Y creo que ahí más bien va. O sea, si te tomas un álgebra de este estilo, hay una biyección entre los raíces del sistema de raíces asociado a esa gráfica, los raíces positivos y los simples negativos. Hay una biyección entre esos raíces y las variables de conglomerado. A eso se llegó. Pero sí, creo que eso es lo mejor que puedo hacer hasta ahora. Porque los demás, como hay ciertas diferencias también. O sea, este álgebra, sí, no es un álgebra de caminos de esas gráficas o algo así. Por ejemplo, si tomo el producto, el tensor de dos álgebras de conglomerado, sí, en este caso, lo que si tenías, puedes decidir algo sobre si el carcaj es conexo o no. ¿No? Si tu carcaj tiene varias componentes conexas y cada componente conexa se ve como una de esas, este tipo finito, pero tu álgebra conglomerada es un producto tensorial de las álgebras. Sí, pero lo simplifiqué un poco bastante acá, pero sí, eso también funciona. Eso sí, debería decir el álgebra conglomerado asociado a un carcaj conexo. Si no es conexo, tenemos esta. Sí. Bien. Vale. Ok. Ay, creo que voy lento. Pero bueno, tienen preguntas, eso me gusta. Ya vamos a ejemplos y aplicaciones.
Entonces, la primera que quiero presentar es esta de los números de Markov. Los triples de Markov son números enteros, triples ABC, que satisfacen esa ecuación. A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado es 3ABC. Enteros, sí, números enteros positivos. Sí. Entonces, acá hay una conexión, una aplicación muy chida con las álgebras de conglomerado. Si empiezo con un carcaj, ¿no? Cualquier carcaj le puedo asociar ahora una álgebra de conglomerado. Voy a empezar con este, que son 3 vértices y doble flechas orientadas entre los 3. Y empiezo con una triple de variables, bueno, x1, x2, x3 son las variables que asocio en el álgebra de conglomerado, y en este caso lo voy a evaluar 1, 1, 1. 1, 1, 1 es mi primer solución, la más simple que tengo de esta ecuación de Markov. Es el primer triple de Markov, también se llaman las soluciones a la ecuación. Y si empiezo ahora, bueno, vamos a quedarnos acá. Si empiezo a hacer mutación en el carcaj, ¿qué pasa? Perdón, yo no les dejé mucho tiempo de digerir la mutación, pero les pongo acá el carcaj para que se lo llevan de tarea. Estoy buena en dar tareas, ¿no? Entonces, bueno, el primero fue buscar caminos de longitud 2, agregar flechas directos. Segundo fue cambiar toda la orientación en mi vértice que escogí de mutable. El tercer paso, eliminar los 2 ciclos. Es un buen ejercicio para ti, porque acá sí me van a salir 2 ciclos, ¿eh? Un montón. Ay, no tengo tiempo, así que tarea. Bueno, el chiste es, si me tomo otro carcaj, otra semilla, primero, el carcaj no cambia, solución de la tarea, pero me tienen que entregar la prueba. Después de hacer mutación, el carcaj se ve igual, solo que cambié la orientación de todas las fechas, ¿no? Pero bajo permutación de vértices es el mismo carcaj. Así que todas las semillas se ven así, el carcaj es igual, solo cambia las variables. Y sí cambian bastante. Entonces, si tengo cualquier otra semilla que la obtuve bajo mutación de mi semilla inicial y me considero esas variables, los evalúo porque al inicio dije que 1, 2, 1, 1, 1 es mi triple, eso también va a ser un triple de Markov. O sea, así aquí podemos generar un número infinito de triple de Markov. Hasta ahora no se conoce ningún triple de Markov que no sea de esta forma, pero es una conjetura abierta. Bueno, les dejo con eso. Sí, hay un artículo muy bueno de una alumna que vino a Oaxaca y participó en una escuela de verano y escribió como un artículo overview de divulgación sobre este tema. Se los recomienda mucho. Carolina Melo, si la buscan. Creo que está en el archive. Espero que está. Si no, mi correo. Ok. Otra aplicación es a la teoría de nudos. Y acá ya no les voy a dar muchos detalles, pero el chiste es que hay una secuencia de biyecciones y asociaciones que va más o menos así. Empiezo con un nudo, un enlace. Enlace es una unión de nudos, ¿no? Un nudo es un encaje de S2. Enlace puede ser encaje de varios S2, AR3. De 2 puentes se refiere a cierto diagrama que puedo dibujar de nudo, que bueno, cierta clase de nudos e enlaces se les pueden asociar fracciones continuas. Esas fracciones continuas se les puede asociar lo que se llama un grafo serpiente, que es una gráfica. Y a cada gráfica serpiente se puede asociar un variable de conglomerado en cierto álgebra de conglomerado. Y esa biyección, que yo tampoco entiendo los detalles, para ser honesta, pero el chiste es que al final la expresión en términos de polinomio de Laurent de esta variable de conglomerado, si especializo un poco sus coeficientes, me da el polinomio de Jones del nudo, del enlace, que es una invariante que podemos usar para ver si 2 nudos o enlaces son iguales o no. Uno de los pocos que se conocen realmente. Entonces, eso también es un área muy, pues no tan reciente, pero ya un poco reciente que
Lee y Schiffner contribuyeron mucho en eso y ahora también hay generalizaciones a otros nudos, otros invariantes de polinomio Humphrey. Entonces hay otro área como interesante que se está desarrollando. Y el último que les quiero contar son las amplitudes de dispersión. Voy a hacer una pequeña pausa a ver si hay preguntas, observaciones. Oye, entonces como que un objetivo es con estas direcciones trabajar en el álgebra de conglomerados, sacar información y regresarla, ¿no? Sí. A tu problema. Exacto, o sea, para mí esos son los problemas más interesantes, donde las álgebras de conglomerado nos sirven más como herramienta. Pero claro que hay mucha investigación como pura de álgebras de conglomerado donde la gente quiere entender propiedades de esas álgebras. Claro, para trabajar mejor ahí. Hay de los dos, pero a mí me gustan más las aplicaciones como estas. Y la verdad no te puedo decir qué tanto ayudó hasta ahora, que hay como, no sé, un teorema en teoría de nudos que se probó así, todavía no sé, pero es mi propia ignorancia y desconozco como toda la literatura. ¿Cómo se interpreta en el contexto de números? Sí, ahí tampoco sé como de teoremas que se sacaron sobre los triples de Markov. Bueno, al menos no se resolvió. La conjetura de Markov es que los triples de Markov están determinados de manera única por el número más alto, más grande que aparece en el triple. Y que solo hay un triple donde este número aparece como el número más alto. Entonces se está trabajando en esta conjetura con las álgebras de conglomerado, pero sigue abierta. Sí. Les presento puras problemas abiertas para que se animen a entrar. Sí. Bien. De hecho, tenemos en general, respecto a aplicaciones de álgebras de conglomerado en teoría de nudos o en combinatoria, tenemos una sesión especial en el Congreso en octubre en Puebla. Entonces ahí también, si quieren saber más, les dejo la invitación. Y en mis últimos muy pocos minutos, quiero al menos platicarles de mi aplicación favorita ahora. Y bueno, las diapositivas están en inglés, lo siento, vamos a estar un poco bilingüal acá. Voy hablando y no necesariamente mencionando todo lo que está en la diapositiva. Las amplitudes de dispersión, scattering, las amplitudes de scattering. Scattering es el proceso, ¿no? Donde partículas se encuentran en el espacio, hay alguna interacción y salen a otros lados. Y como estamos en la física cuántica, ahí ya no podemos predecir realmente qué pasa en esos experimentos. Lo único que podemos predecir es la probabilidad de que pasa cierta cosa. Y las amplitudes de dispersión son funciones en el espacio donde puntos corresponden a configuraciones de partículas que me dice, si lo evalúo en un punto, qué tan probable es que pasa cierta cosa. Entonces, esos son funciones muy importantes en la teoría cuántica, sobre todo porque se usan en los aceleradores de partículas para poder hacer los experimentos más apropiados y más específicos. Entonces, es muy importante para esa aplicación saber cómo calcular esas funciones. No, esas son funciones donde los evalúas en una configuración de partículas. La función te dice en tu modelo qué tan probable es que esta configuración ocurra. Exacto. Entonces se calculan. Es una distribución de probabilidad. Sí. Suma 1, supongo. Debería, sí, pero no conozco la parte probabilística. Sí, sí, pero sí, como si es la probabilidad, es algo entre 0 y 1, y todas las configuraciones que pueden ocurrir, pero que son un número infinito al final. Entonces, Feynman fue como revolucionario en este área y llegó con una manera de codificar las posibles interacciones en gráficas, que son gráficas
donde los vértices que se les puede imaginar en un disco, a los extremos tienen sus partículas en el espacio y luego hay aristas que indican cómo interactúan. Y él a cada tal gráfica le asocia un integral y la amplitud de dispersión es una suma indexada por todas las gráficas de Feynman. El problema es que ya un integral de esos es muy complicado calcular. Entonces llegaron un par de matemáticos, entre ellos Goncharov, y observaron lo siguiente, que en general, una vez que tomamos esta suma de los integrales de Feynman, nos quedamos con una función que es polilogarítmica o polilogarítmica generalizada, que son recursivas y se definen como por integrales recursivos. Entonces empezamos con una expresión así, una estructura como recursiva del integral, y si diferenciamos la función, podemos observar esta recursividad también bueno, en sus diferenciales. Y de ahí llegaron a lo que se llama el symbol map, que es una aplicación que me asocia a un integral polilogarítmico, una función polilogarítmica, un producto tensorial. Y este producto tensorial lo llamamos una palabra. Y las entradas lo llamamos letras y palabras. Entonces aquí está un ejemplo. El LI2 tiene este símbolo, el LI2 de Z. Y si les gusta hacer cálculos de funciones, esa es la definición del LIN. Y a partir de ahí, clearly, eso no lo diría yo, dicen los físicos en sus papers. Pero bueno, si entienden bien la definición, pueden llegar a la conclusión que la palabra asociada a esta función es tal. Y bueno, entonces, eso es una manera de a una función polilogarítmica asociarlo a algo más simple, que es este producto tensorial. Y la idea es que este producto tensorial bajo coeficientes, que es otro tema no nada trivial, nos da algo de información sobre la función original. Y, ok, eso es otro ejemplo que quería poner porque eso ya nos lleva a las álgebras de conglomerado. No sé, creo que me lo voy a brincar. Pues eso sale de un paper de los físicos. Esto realmente es una función, una scattering amplitud. Y aquí aparecen varias funciones, aparecen muchos LIs, LINs, acá hay otros. Entonces al final es una combinación compleja de LIs. Y eso es una amplitud para 6 partículas, donde estoy tomando en cuenta, bueno, lo estoy como acotando en cierto punto mi número de integrales de Feynman. El chiste es que calcularon esta función, calcularon sus símbolos, y sus símbolos, las letras en esos productos tensoriales que aparecen, son de esta forma, donde sus ángulos y J es nada más la notación física para coordenadas de Blue, esos menores de matrices 2 por n que vimos al inicio. Entonces, en este caso, en el año 2010 más o menos, observaron que este alfabeto de símbolos que me codifica la amplitud de 6 partículas en cierto modelo está en biyección con los variables de conglomerado que corresponden a mi n-ágono, mi 6-ágono en este caso. Entonces es una aplicación muy chida que también les ayudó a los físicos a avanzar en calcular esas amplitudes de dispersión. Eso es un poco la historia de cómo les ayudó, que la idea acá es sacamos del álgebra de conglomerado todas las variables de conglomerado y supongamos que esas son todas las letras que aparecen en mi amplitud de dispersión, en su símbolo. Y luego se ponen a buscar en este espacio gigantesco de todas las funciones polilogarítmicas en cierto espacio que resulta ser una grassmanniana, mi variedad favorita. En este espacio de funciones gigantesco buscan aquellos que tienen este símbolo que corresponde a variables de conglomerado. Y resulta que hay una única función con este símbolo. Y esta entonces es
la amplitud de dispersión. Entonces, esta es la idea de este bootstrap. Y hay muchas cosas que estoy no contando. Es cierto modelo de partículas, funciona hasta ahora para 6 o 7 partículas que realmente se resolvió así. Podemos cambiar el modelo de partículas y el espacio se hace más complicado. Nuestra Grassmanniana es otra variedad y sigue abierto, sigue un tema abierto. Creo que aquí hay resultados hasta que esos ya dejando ciertas condiciones del modelo y están hasta 6 partículas. No son muchas, pero bueno, ahí van, ¿no? Y yo también me metí un poco en este área, en la generalización, donde queremos quitar ciertas simetrías que se suponen en este modelo. Este modelo es un modelo supersimétrico que no refleja la realidad. No tenemos la supersimetría en este mundo. Pero, bueno, a los físicos teóricos les gusta imponer más simetrías para poder calcular algo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en dejar esta condición, dejando en este caso lo que se llama la simetría conformal dual y la planitud, que no importa tanto la planitud. Y lo que observamos es, si dejamos esta condición, se cambia el espacio. Los físicos observaron que las Grassmannianas son los espacios de partículas realmente, los espacios de configuración. Encontramos en el 2023 que los otros modelos se parecen a o son generalizaciones de Grassmannianas que se conocen como variedades parciales de banderas. Y con esta observación pudimos trabajar los casos de 5 y 6 partículas sin esta suposición de simetría. Y bueno, ahí les dejo un par de referencias. En el caso de n igual a 5, todo sale muy bonito, todas las variables de conglomerado son un número finito y son exactamente el símbolo, el alfabeto de símbolos. En el caso de n igual a 6, ya se hace más complejo el caso y no tenemos resultados tan completos, pero tenemos resultados. Ya, les dejo aquí. Una disculpa por este último. No tengo la esperanza que ahorita les queda súper claro esa parte, pero con gusto pueden preguntar. Gracias. Danke. Los resultados dice que por eso no se han encontrado para 7 partículas. También hay una restricción sobre el orden de la aproximación. Sí, bueno, no sé si eso es la... Voy a decir algo y tú me dices si responde tu pregunta. Acá lo que pasa es generalmente los físicos se echan la chamba complicada de calcular los integrales de Feynman y lo pueden calcular siempre hasta cierto punto de loops en la gráfica de Feynman. Y están trabajando con loops, creo que aquí lo tenía en las referencias. Creo que tienen resultados hasta 5, bueno, depende de las partículas. En el caso de 5 partículas tienen hasta 7 loops. En el caso de 6 partículas, creo que son 2. El resultado que vimos antes son 2. Entonces siempre estamos como comparando, pero eso es la cuota. Se espera aún en la física que en cierto momento, aunque tomas en cuenta más integrales de Feynman, ya no va a crecer el alfabeto de símbolos. Más bien, si haces el corte muy temprano, puede ser que te aparecen singularidades en la amplitud que luego se cancelan cuando tienes más loops. Entonces, esos son las hipótesis de los físicos que estamos trabajando. No son comprobados matemáticamente, pero esa es la idea. O sea, se hace el cálculo en el lado de la física hasta cierto número de loops y estamos trabajando con el alfabeto que sacaron y estamos checando en los nuevos casos si desde la estructura de conglomerado podemos encontrar esos. Y de hecho, hay una bonita aplicación que en este caso, donde en la física, haciendo el cálculo, creo que es hasta 2 loops, se encontraron 31 letras en el símbolo, pero uno de ellos no tiene una interpretación física.
O sea, están pensando que eso sería una singularidad que luego se cancela cuando avanzan en los integrales con más loops. Y esta letra no la encontramos en la estructura de conglomerado. Entonces, la esperanza es que la estructura de conglomerado solo tiene información sobre las singularidades o las letras que realmente corresponden a singularidades o branch points de la amplitud, no de los integrales de Feynman. Así. ¿De qué? Ay, no, ¿de Sitter? Ay, no conozco, desconozco qué son esos o cómo entran. Sí. Aquí hay varios problemas en el sentido que ustedes tienen que interpretar. Lo que Aquí hay varios problemas con lo que estás haciendo en el sentido de que tienen que interpretar lo que hicieron los físicos y lo que ustedes encuentran y o sea, ustedes ni siquiera saben cómo se puede, o sea, Sí, no, no sé, o sea, no se tiene la respuesta final del lado de la física de cuál es la amplitud de dispersión, cuál es su alfabeto de símbolos. Lo que nosotros hacemos realmente es tomar sus datos y ver si hay estructura matemática atrás que luego podría ayudar a hacer predicciones para casos más altos que no se pueden tratar ahora de manera computacional. Entonces estábamos en este diálogo, ¿no? Entonces así también, no soy física, quizá debería decirlo, hubiera dicho antes mejor que no soy física, así que nunca tomé un curso en física cuántica, solo estoy aprendiendo de mis colegas lo que necesito entender para trabajar en el momento. Sí. ¿Más preguntas? Gracias. ¿No habrá sesión en el Congreso? Sí, a ver,